Perfecto, muy bien. Webinar sobre la nueva versión de ISO IEC 27002. Que me gustaría comenzar por una breve introducción de la agenda que vamos a tener hoy y un poquito de historia de ISO 27002. Primero, vamos a ver unos antecedentes, los cambios en la norma, algunos términos y definiciones que se agregaron, la nueva estructura de los controles que tenemos y uno de los elementos innovadores que es el cambio de atributos o más bien la creación de un componente llamado atributos de controles que ya les platicaré. Algunos nuevos controles o algunos que se eliminaron y los marcos de referencia en ciberseguridad existentes. Bien, me gustaría comenzar entonces, como les decía, por los antecedentes. Esta norma es de la familia de normas que por excelencia se ha vuelto el referente en materia de seguridad de la información y ahora de temas de ciberseguridad también desde hace mucho tiempo. Desde 1989, en realidad, esta fue, aunque la norma tiene el código 27002, o sea, termina en 2, es más vieja que la norma 27001. Originalmente esta norma surgió como un modelo de referencia para el mercado, para proveedores, para clientes que pudieran tener una forma comparable de saber un estándar mínimo de seguridad. Por eso es que hay una lista de controles que de alguna manera sirviera para compararte con otras organizaciones y decir, mi seguridad tiene o carece de estos elementos. Y así es que surgió primero esta norma hace ya bastantes años y fue evolucionando hasta el momento en el que se convirtió en el estándar británico 7799, que ya fue un estándar certificable con un primer modelo de un sistema de gestión que en realidad solamente era un sistema de gestión muy básico alrededor de los controles, siendo otra vez la base de los controles. Y bueno, ya a partir de ese tiempo se hicieron también algunos cambios relacionados con crear un sistema de gestión que cuando se volvió el estándar internacional 17799 ya tenía componentes de un sistema de gestión y que posteriormente se separó para tener el estándar 27001 para la parte del modelo de gestión y el estándar 27002 para la parte de controles. La versión que por varios años estuvo vigente, la 2005, que se sustituyó en 2013 por la que hoy tenemos vigente y que ahora estamos teniendo una nueva versión. La verdad es que déjenme decirles algo que a mí me emociona bastante. Yo he estado trabajando en el grupo de ISO, en donde llevamos a cabo la realización de esta familia de normas. Llevo el vice-convenorship, como la vicecoordinación del grupo de trabajo que hace estas normas a nivel mundial. Y nos entusiasma mucho esta actualización porque la verdad es que desde la norma original del 89 hasta la 2013, la estructura había sido prácticamente la misma. Y cuando empezamos a actualizar esta versión, lo que dijimos fue, creo que es momento de que haya un cambio sustancial, no solamente en algunos controles, quitar y poner controles, sino en esta estructura que desde entonces ya había de tener algo que le llamábamos dominios de controles, objetivos de controles y controles que era la manera de agruparlos. La estructura de alguna manera cambia ahora significativamente, adaptándose mejor a la forma en la que estamos trabajando en la actualidad, pero también buscando integrarse mejor con la forma en la que este estándar convive con otros estándares. ¿Por qué? Porque el tener controles, recordemos que estos controles son después pasados al anexo A de la nueva 27001. De tal manera, y lo vamos a ver al final, de tal manera que cuando haces un análisis de riesgos, deberías identificar qué controles necesitas y luego compararlo con los que hay en el anexo A o en 27002. Sin embargo, la manera en la que estaban organizados los controles en estos dominios y objetivos de control no siempre era fácil
compaginarlo con un análisis de riesgos. No siempre era fácil identificar cuándo un control aplicaba, cuándo no aplicaba o de qué manera debería aplicarse. De esta manera es que esta actualización busca atacar eso. Y me voy a ir a la página de ISO rápidamente. La página de ISO, si ustedes se van a la sección de ISO de 27002 y nos vamos hasta abajo, vamos a ver dos cosas. Uno, la 27002 ha tenido un par de correcciones. La corrección vigente es la de 2015. Un par de correcciones por errores, vamos a llamarle de redacción, pero son errores menores y de hecho la corrección es pública y se puede descargar. Y ya está en la página. De hecho, hoy lanzamos el voto, hoy en la mañana hicimos ya lanzamos la votación que estará abierta hasta abril para recibir comentarios en esta versión que es la ISO IS. DIS es un Draft International Standard, o sea, ya pasó por prácticamente todos los niveles de revisión y solamente queda este Draft International Standard y después de esto hay un Final Draft International Standard que ya es prácticamente lo que se publica. Y de hecho si le dan clic ahí van a poder encontrar la referencia y hasta si alguien la quiere comprar, los documentos a partir de DIS, de un draft, se pueden adquirir en la página de ISO y que será publicada seguramente a finales de este año. Y digo seguramente, esto tiene que ver con las votaciones de todos los países y ya podría haber una votación que sea significativamente en contra, pero en realidad en el grupo de trabajo no hemos visto una oposición al respecto y más bien ha avanzado de una manera bastante interesante. Entonces, bueno, ahora sí me voy a meter a los detalles técnicos. Esto fue un poquito de historia para saber en dónde estamos parados, de dónde viene y hacia dónde va esta nueva norma. Bien, me gustaría hacer una pausa rápida para comentarles que tenemos una sección de preguntas y respuestas. Si bien tenemos un chat, los invito a que en la sección de preguntas y respuestas, que la pueden ver como esta sección, que hace rato algunos me contestaron por aquí que sí se oía, la usemos para mandar preguntas y la pueden hacer en el momento en el que ustedes indiquen. Yo estaré atento a esta sección para que podamos intercalar estas preguntas conforme voy exponiendo, de tal manera que no solo dejemos las preguntas al final, va a haber algunas preguntas al final, pero hay veces que contestar se hace de manera mucho más ágil. Y por ahí ya llega una pregunta, nos preguntan si vendemos la norma impresa. Fíjense que ahora con los temas de la pandemia hemos buscado migrar a los documentos digitales. Sí hay forma de adquirir las normas en papel, pero la verdad es que actualmente estamos buscando migrar a los documentos digitales por temas tanto de sustentabilidad como de tener una mejor manera de poder consultar los documentos, aunque sí hay manera de hacerlo y lo pueden contactar. Al final están mis datos de correo electrónico. Muy bien. Bueno, pues, a ver, lo primero, cambia el nombre de la norma. El nombre actual es un código de prácticas para controles de seguridad de información. Y en realidad, ahora ya no se va a llamar código de prácticas, ya solo se llama controles de seguridad de información. Es importante recalcar que también cambió el nombre del comité en donde hacemos la norma. Antes el comité se llamaba Information Technology Security Techniques, o sea, era un subcomité de técnicas de seguridad en la sección de tecnologías de información y hoy se esta seguridad de información, ciberseguridad y protección de datos personales. Así se llama el subcomité que realiza esta norma, que es el subcomité 27 del grupo de trabajo conjunto entre la ISO, la International Standards Organization, y la IEC, que es la International Electrotechnical Commission, que se dedica a estándares más técnicos. Y teniendo coincidencias, crearon este comité conjunto, el JTC1, en donde se ven estándares relacionados con tecnología y en particular el subcomité 27 de seguridad de información, ciberseguridad y privacidad. Bien, entonces el primer cambio es que cambia el nombre de la norma de
tener un código de prácticas para controles de seguridad de información a solamente llamarse controles de seguridad de información. Dos, tenemos algunos términos nuevos y muy interesantes. Por ejemplo, uno de ellos, la cadena de custodia. ¿Qué significa la cadena de custodia? El poder preservar el no repudio a evidencias digitales que se recaben sobre el uso, tratamiento, modificación, alteración, acceso a los sistemas y a la información. De hecho, hay toda una norma, la norma 27050, en donde podremos consultar temas sobre cadena de custodia. Se hizo una actualización sobre qué es información confidencial, de tal manera que es aquella información que ha sido decidida por el dueño o el titular que debe reservarse en su acceso hacia otras personas. Ha habido cierta controversia sobre los eventos de ciberseguridad y los eventos que interrumpen o afectan la información. Por lo tanto, esta palabra de disruption, una interrupción basada en los esquemas de continuidad de negocio 22301, fue incorporada. Otro elemento relevante es los endpoints, que en español ha sido de alguna manera no siempre sencillo traducirlo, pero son estos puntos finales de conexión, ya sea una computadora, un celular, el servidor, en donde está residiendo al final un uso o procesamiento de la información. Una brecha de seguridad de información personal. Uno de los cambios también importantes es que esta norma contempla ya de una forma más frontal a los problemas relacionados con la protección de datos personales, y entonces habla de una brecha o de una vulneración a la seguridad de los datos personales, definiendo como aquella información que pudiera no ser confidencial para los fines internos de la organización, pero que al tratarse de datos personales, o sea, de un individuo, de un titular, y ahora con las regulaciones como la que tenemos en México en materia de protección de datos personales para particulares, para organizaciones del gobierno, o GDPR para organizaciones en Europa y el Reino Unido, perdón, bueno, anteriormente el Reino Unido, ahora están en esta separación. Cobra relevancia tener estas consideraciones para vulneraciones de seguridad en materias de datos personales, y entender la información de identificación personal que está basada en una norma, la 29100, que establece los criterios, características y principios de privacidad. Aquí quiero hacer una aclaración importante. En la mayoría de las normas internacionales van a haber un concepto que es PII, Personal Identifiable Information. En español vamos a siempre traducir eso, por lo menos en México, como datos personales. Es la información de identificación personal. Así se utiliza en muchos países angloparlantes, pero son justamente los datos personales, esta información personal. Y justamente una de las definiciones es el titular de los datos, o sea, el que es el dueño de estos datos personales, o sea, nosotros como individuos que tenemos datos personales y que se lo delegamos a alguien. De la misma manera, un responsable, un encargado de datos personales, como aquel que recaba los datos personales y decide sobre su tratamiento, y aquel que procesa los datos personales a nombre de un responsable. Por ejemplo, un responsable puede ser un banco, pero contrata a un contact center que, aunque del contact center te dicen hablo del banco fulano de tal, en realidad él no trabaja para el banco, sino para un encargado por el banco para hacer uso de esos datos personales. Otro de los cambios relevantes es también relacionado con el tema de datos personales y privacidad, que es que parte del análisis de riesgos debe complementarse con un análisis de impacto a la privacidad. ¿Qué es esto?
que ya no basta solo con considerar aquellas situaciones que por una vulneración de seguridad afectan a la organización o a los activos de la organización, sino aquellas situaciones que llevan a un impacto en la privacidad de estos titulares de datos. O sea, que no forzosamente si tienen una afectación a la organización solamente, sino a los titulares. Y les voy a poner un ejemplo real. Alguna vez nosotros que certificamos este tema en México y en varias partes del mundo de protección de datos personales, una empresa me decía: nosotros no tenemos mayor problema por el asunto de los datos personales porque tenemos respaldos y entonces si hay cualquier vulneración, restauramos de los respaldos y ya no tenemos problema. Bueno, quiere decir que solo estás contemplando aquellos eventos que lleven a un daño o a modificación de la información, pero no estás considerando al acceso ilegítimo a la copia no autorizada de esos datos personales y por lo tanto deberíamos cada vez que recabamos un dato, ya sea porque somos un responsable que decide solicitárselo a un titular o porque somos un encargado que nos delega una empresa a hacer un tratamiento de estos datos, revisar qué tan proporcional es el uso de estos datos con respecto de la finalidad para la que las recabamos. De tal manera que les voy a poner un ejemplo muy sencillo hoy que están de moda las apps. Si tú eres un desarrollador de videojuegos y haces una app que es un jueguito para entretenerte y pides acceso a toda la libreta de contactos, deberías hacer una evaluación de impacto a la privacidad. Es proporcional tener un juego, un videojuego que sirve para entretenerte y con ello pedirle al usuario una copia de la libreta de contactos completa. No quiero yo responder esa pregunta, pero sería parte de este entendimiento del impacto que tiene el uso de la información, en este caso de los datos personales que tenemos, que solicitamos en proporción a la funcionalidad que estamos ofreciendo por el uso de un servicio, de un producto o de por qué recabamos esta información. Bueno, hasta aquí los que tienen que ver con datos personales. Hay otras dos definiciones también relacionadas con continuidad de negocio que los que estén familiarizados con la norma 22301 y con los esquemas de recuperación de desastres y continuidad de negocio se les harán familiares, que es un punto objetivo de recuperación. Básicamente un punto objetivo de recuperación es un punto conocido a donde quieres regresar después de un incidente. Una forma muy sencilla de definir esto es, por ejemplo, un respaldo. Un punto objetivo de recuperación es: yo hago un respaldo cada semana, por lo tanto, si yo tengo un incidente, voy a poder regresar a ese último punto en el que se hizo un respaldo por lo menos hace una semana. Si fue el incidente 3 días después del respaldo, pues podré regresar a ese momento hace 3 días, o si fue hace 6 días, podré regresar a ese punto hace 6 días. Ese es el punto objetivo de recuperación. Y también tenemos el tiempo objetivo de recuperación, que es en cuánto tiempo nos recuperamos, que siguiendo este ejemplo del respaldo, una cosa es tener el respaldo y otra es cuánto tiempo tardamos en restaurarlo, que habría que tomar en cuenta que ese tiempo para restaurarlo por lo menos tiene 4 momentos. Uno, ¿cuánto tiempo nos tardamos en detectar que hay un evento que requiere ser restaurado? Ese es el número 1. Número 2, ¿cuánto tiempo nos tardamos en encontrar el respaldo adecuado? Número 3, ¿cuánto tiempo nos tardamos en identificar el procedimiento para restaurar ese respaldo? Y número 4, ¿cuánto tiempo se tarda la ejecución de la restauración de ese respaldo? Eso es muy importante entender esos 4 espacios y por lo tanto el tiempo objetivo de recuperación vendría desde que sucede un evento, que no siempre al momento que sucede lo detectamos, cuando lo detectamos, cuando comenzamos a actuar, cuando se tardó en recuperarse y cuando ya estamos de alguna manera recuperados parcial o totalmente, es ese tiempo objetivo de recuperación que si bien tiene que ver con temas de continuidad de negocio, obviamente
si los pilares de la seguridad de la información son la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, uno de ellos fuertemente, el de la disponibilidad, va a estar muy relacionado con poder tener estas capacidades. También entender otra definición importante sobre reglas, y déjenme juntar aquí el de reglas y políticas específicas. Recordarán que uno de los controles que está en 27002 actualmente es que exista una política sobre seguridad de información. Y justamente una de las correcciones que se hicieron recientemente, les decía la última de 2015, es que eso fue la plural. No solamente se trata de que haya una política de seguridad de información, sino una serie de políticas que, si bien debe haber una política central, y que yo siempre les comento, algunos ya habrán escuchado que alguna vez me tocó auditar a una empresa que le preguntaba, oye, ¿cuál es tu política de seguridad de información? Y decían, nuestra política de seguridad de información, y la tenían enmarcada, firmada, pegada en la pared con la firma del director general, era: protegemos la confidencialidad, integridad y disponibilidad de nuestra información. Y si la definición de seguridad de información es eso, proteger seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad, básicamente su política de seguridad de información era hacemos seguridad de información. Les decía yo, pues solo te faltó decir que le echas un chorro de ganas, porque la política debería decirte más de qué proteges, por qué lo proteges, de quién, qué se vale, qué no se vale, a quién lo reporto, en qué momento, qué consecuencias hay, o de ahí que se deriven reglas o políticas específicas ya para el uso de el Internet, para el uso de los equipos de cómputo, para sacar información de las instalaciones de la organización, para poder acceder al correo electrónico y cómo se lleva la custodia, para las contraseñas o alguna otra política ya más particular. Entonces, entender este contexto de las reglas, que son elementos que aterrizan las políticas en instrucciones o acciones prácticas, es un aspecto relevante. Y la información sensible, que es aquella que puede causar una afectación a la organización por su conocimiento o divulgación, y un usuario, que habría que también distinguir entre usuarios y usuarios finales. En inglés tenemos dos palabras para ello. En español, la traducción en algunas ocasiones no ha sido la más conveniente, pero hemos buscado irla mejorando, entre client y customer. El cliente normalmente es quien a ti como proveedor te compra, pero el customer normalmente es el cliente final, el que es el usuario final de un servicio o producto. Y hay que distinguirlos también, porque de alguna manera no siempre el cliente es usuario final de un servicio. Muy bien, bueno, aquí hay unos términos y definiciones que me parecen relevantes que se hayan modificado, cambiado o agregado a esta nueva norma, y que, bueno, si van teniendo alguna duda, lo revisamos. Alguien decía que quisieran repetir algo. No sé, Berenice pide repetir algo, pero no sé a qué te refieres, Berenice. Bueno, si nos escribes ahorita en el chat, si hubo algo que no quedara muy claro, me dices. Lo de continuidad de negocio. ¿Qué parte de continuidad de negocio? Entender, a ver, el punto objetivo de recuperación es un punto al que quieres o puedes regresar. Entonces, un respaldo es tu punto objetivo de recuperación. El tiempo objetivo de recuperación es cuánto tiempo tardas en llegar a ese punto de recuperación. Pero para ello pasan 4 eventos. Uno, sucede vamos a llamarle interrupción, el evento que afecta, el incidente. Pero el que suceda no quiere decir que ya lo detectaste. Entonces, entre que sucede este incidente, por ejemplo, vamos a pensar que falla un disco duro. Tienes una falla en el disco duro y lo detectas. El segundo momento es cuando eres capaz de detectarlo. O sea, te enteraste que el disco duro falló,
podría pasar cierto tiempo. En algunos casos pudieran ser minutos, horas, días, entre que sucedió el evento y lo detectaste. Tercero, el tiempo que te tardas en actuar, o sea, entre que te lo detectaste y empezaste la ejecución de la restauración del respaldo, o sea, entre que encontraste el respaldo adecuado, si lo tenías fuera de las instalaciones, fuiste por él y comenzaste las actividades de restauración. Y cuarto, ¿cuánto tarda la restauración? Déjenme complementar el ejemplo. Alguna vez me pasó hace muchos años. Estábamos en un proceso que dijimos, ya hicimos un proceso de recuperación de desastres muy robusto, podemos ponernos a prueba de lo que quieran, y a la hora de las pruebas de continuidad nos dimos cuenta que el proceso de restauración de la base de datos tardaba 16 horas y no lo habíamos contemplado. O sea, habíamos dicho todo, había contemplado el tomarlo, cuánto tiempo se detectaba, el meter la cinta, pero esos respaldos en cinta con el equipo que tenemos en ese momento tardaba 16 horas en restaurar y montar y volver a indexar la base de datos para que fuera funcional. Pues nunca lo habíamos contemplado. Sería parte de ese tiempo objetivo de recuperación, o sea, todo lo necesario para que llegues hasta el momento que es operativo con lo suficiente para que el negocio pueda estar en situación por lo menos aceptable o normal. Muy bien. Bueno, siguiente es que hay una nueva estructura. La nueva estructura básicamente tiene 4 cláusulas relevantes. Los que recuerden la versión anterior, bueno, la versión vigente de 27002, recordarán que los controles desde hace mucho tiempo empiezan en la cláusula 5. Es más, si ustedes hacen un mapeo entre el anexo A de la 27001 y la 27002, verán que los controles en el anexo A de la 27001 empiezan en el A5 y siempre me decían, oye, pero ¿por qué no hay A1, A2 o A3? Lo que sucede es que para que quede un mapeo 1 a 1 fácil de identificar, como la norma 27002 tiene la misma estructura normativa que la mayoría de las normas, en donde en el primer capítulo tiene una introducción, un alcance, unos términos y definiciones, referencias normativas, esos son el 1, 2, el 3 y el 4. El 5 ya es el primer capítulo que tiene contenido técnico y por lo tanto, otra vez en esta nueva versión también empieza el contenido técnico en la norma 5. Antes de eso tenemos el alcance, los términos y definiciones, las referencias normativas, la introducción y otros elementos que nos ayudan a entrar en contexto de la norma, pero el contenido, decimos en México, la carnita de la norma empieza en la cláusula 5 y vuelve a ser así, y teníamos cláusulas desde la 5 hasta la 18, en donde cada uno de esos dominios estaba diferenciado para las políticas, para los recursos humanos, para la parte operativa, para la parte física, para la parte de desarrollo, mantenimiento de proveedores. Ahora solamente tenemos una primera división de controles, que es controles organizacionales, controles personales o enfocados a las personas, controles físicos y tecnológicos. Esto me parece que está muy interesante porque está alineado a muchos frameworks actuales que utilizan, y uno de ellos, por ejemplo, la Ley Mexicana de Protección de Datos Personales establece que puede haber 3 tipos de controles: administrativos, que en realidad en esos administrativos englobaríamos los organizacionales y los de personas, físicos y técnicos. Por lo tanto, ya es mucho más fácil solo por esta clasificación poderse empatar con esquemas como PCI, con esquemas como la Ley de Protección de Datos Personales en México, en Europa, o de algunos otros marcos de referencia que son relevantes. Otro de los aspectos que esto nos ayuda es a que los controles puedan ser identificados por la manera en la que operan, porque si se fijan, si recuerdan en los dominios que teníamos, dentro de un dominio
teníamos controles organizacionales y luego algunos controles físicos y luego algunos técnicos, pero teníamos un capítulo para controles físicos y entonces a veces era complicado compaginar si un control estaba en un lugar o en otro o estaba repetido. De esta manera, esta nueva estructura establece los primeros controles organizacionales, como las políticas, definiciones de roles, funciones, responsabilidades, entender los activos, los objetivos de negocio, qué tipo de información hacemos, qué tipo de clientes atendemos, los controles relacionados con las personas, de entender sus antecedentes, sus competencias, la concientización, capacitación, educación, entendimiento de su contexto, de la asignación. Ya en el organizacional desarrollaste perfiles de puesto, aquí le asignas un perfil de puesto, le das una custodia de un equipo, de una cuenta de correo electrónico, o cuando lo separas de la organización, tendrás que hacer también procedimientos para eliminar sus accesos, para darlo de baja de los sistemas. O controles físicos que puede haber en distintos mecanismos, tanto controles físicos para la información como controles físicos para eventos, por ejemplo, para prevenir o para contrarrestar situaciones de fuego, situaciones de inundación, situaciones que tengan que ver con daños estructurales al sitio de la organización, o controles tecnológicos en donde podamos llevar a cabo ya actividades 100% enfocadas a los controles de acceso en los sistemas informáticos, el cifrado, las reglas de acceso para que se pueda segmentar los distintos tráfico en la red desde dentro de la organización y los distintos segmentos que tenga adentro de la organización, como los segmentos de red que estén fuera de la organización, al mismo tiempo que las actividades y controles que tengan que ver con el detectar a los usuarios, el monitoreo, bitácoras, correlacionamiento de eventos, y algunos que vamos a ver en un momento más tienen que ver hasta con el manejo de los incidentes que comenzarán a tener ya un cruce entre los organizacionales y los tecnológicos. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda o comentarios que quieran hacer? Bien, si lo hubiera, les recuerdo, podemos utilizar la sección de preguntas y respuestas que tenemos en la página, bueno, en el Zoom, para llevar a cabo estas, y yo intentaré ir intercalando las respuestas en la medida de lo posible. Muy bien. Si no tienen alguna otra pregunta, continuaremos. Y entonces aquí vamos a ver los controles organizacionales. Les decía, están todos los temas relacionados con políticas, con roles, las segregaciones de funciones, tareas, responsabilidades de la dirección, del contacto con autoridades, con los grupos de interés, y van a haber varios familiares, pero que estaban segregados en distintos dominios de control. Es más, recordarán, el dominio 5 solo tenía la política y la actualización de la política. Ahora tenemos todo el dominio 5 relacionado con todo lo que sea organizacional, desde la política, registros y cancelaciones de usuario, la cadena de suministro, entender a tus proveedores y cómo te aportan, la recopilación de evidencias, la identificación de la legislación aplicable. Esto estaba hasta el 18 en la versión anterior. Revisión independiente de la seguridad de la información, el cumplimiento con políticas, normas de seguridad, los procedimientos operativos documentados, el tener documentación dentro del esquema de controles de seguridad, las políticas propias que mencioné hace rato, la política general y las políticas que se segreguen o se deriven de esa política en general. Entonces, estos controles organizacionales son de alguna manera administrativos, como hace rato los mencionaba. Hubo cierta discusión para decir, oye, estos controles administrativos que no se autoejecutan
no son un control en sí mismo. Por ejemplo, poner una regla, y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes tienen una puerta en donde no quieren que pase la gente y podrían solo tener el hueco de la puerta y un letrero al lado que diga prohibido el paso a personal no autorizado. Eso ya es un control, pero había cierta discusión de decir, bueno, ¿eso es un control o solo parte de un control porque alguien lo tiene que ejecutar? Bueno, la decisión fue sí es un control, pero es un control que podemos llamarle poco robusto porque no se autoimplementa, no se autoejecuta. Porque tú ese control que dice prohibido el paso a personal no autorizado, lo puedes complementar poniéndole ya no solo el hueco de la puerta, sino la puerta como tal. Y entonces prohibido el paso al personal autorizado y la puerta está cerrada. Alguien necesitaría abrirla, pero lo puedes complementar también poniéndole una llave o un código a la puerta, de tal manera que solo aquel que tenga la llave o el código pueda abrirla, de tal manera que ya tenemos un control administrativo con uno físico que es la puerta, con uno técnico que es la llave o el password del acceso a esa puerta, y algún otro de automatización. Por ejemplo, oye, pero es que nunca cierran la puerta. Bueno, le pongo un resorte para que cuando la dejen abierta se cierra sola. De tal manera que tuvimos un solo control que fue organizacional, la regla que dice prohibido el paso, un control con la gente que dice tú sí tienes acceso, tú no, en perfiles de puesto, en roles, un control técnico que es tengo un password para entrar, o hasta un control automatizado, que en este caso era muy rupestre, pero no deja de ser automatizado, que es algo que cierra automáticamente la puerta con un brazo de estos mecánicos o un resorte que la cierra. Entonces tenemos estos controles organizacionales. Luego, controles relacionados con las personas. Les decía, desde la investigación de sus antecedentes, y aquí quiero hacer una aclaración que en varias normas, en las versiones anteriores, ha habido en algunos casos duda. Esta investigación de antecedentes, y por eso ahora solo se llama investigación, porque sonaba antecedentes penales y no son antecedentes penales, son antecedentes de la persona. Si dice yo sé desarrollar, poder saber corroborar que desarrolla y que sabe desarrollar. Si dice yo tengo una certificación como administrador de sistemas, poder corroborar que esa certificación está vigente y que fue emitida en los términos adecuados por el dueño de esa certificación, de tal manera que podamos investigar sus antecedentes, las declaraciones que hace. Déjenme leer una pregunta que nos hacen. ¿Qué estándares se deben contemplar para cumplir que una organización pueda tener una certificación de seguridad de información y protección de datos? Si quieres, déjame responderla al final para decirlo de manera breve y no dejarte ahorita en ascuas. Básicamente yo te diría, hay 4 básicos de referencia. 27.001 para certificar un sistema de gestión de seguridad de información, 27.002 que ayudaría a la implementación de los controles de ese sistema de gestión de seguridad de información, 27.701 que es específicamente para protección de datos personales y privacidad. Y en México tenemos la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares, que tiene un esquema certificable reconocido por el INAI, que pueden hacerse las 4 en una sola auditoría de certificación. Si quieres, al final, si eso no te queda claro, platicamos un poquito más al respecto. Muy bien. Les decía, controles relacionados con las personas, también relacionados con la concientización, educación, formación de la gente, hasta procesos de sanción y disciplinarios cuando se incumplan las reglas o políticas, las responsabilidades que existan cuando se termina o cambia de puesto a una persona, y entonces quién se encarga de retirarle permisos, roles, privilegios, los acuerdos de confidencialidad y de no divulgación. Uno de los temas que ahora estamos sumergidos con el asunto de la pandemia es el del teletrabajo y cómo se realizan funciones en el teletrabajo. Ya desde la versión 2013 había ciertos controles relacionados con el teletrabajo, pero ahora este control busca englobar de una manera mucho más específica, entender que el teletrabajo, por lo menos en la redacción anterior, parecía que era como una excepción en ciertos casos. Hoy en realidad
ya no es una excepción. El que piense que estamos en esta pandemia y es una emergencia después de 11 meses o 10 que llevamos, ya no es una emergencia y el teletrabajo llegó para quedarse y la gente cuando acabe la pandemia va a decir yo no quiero regresar 7 días a la semana, 8 horas diarias a estar en el tráfico 4, aparte de esas 8, vamos a buscar tomar esto. Por lo tanto, el teletrabajo tiene una nueva composición en el control para definir que ya no es una excepción a la regla, sino es parte de la regla que debería considerar esto que ya desde hace muchos años se dice de que el perímetro se desdibujó en las organizaciones y su seguridad, ahí está, y entonces tendremos que llevar estas reglas a que yo lo refiero con un modelo que me parece bastante pertinente, el modelo Zero Trust. Tú asume que tu usuario va a estar en el ambiente más agreste posible. No consideres que la parte de seguridad que tenías dentro de las paredes de tu oficina es parte de la seguridad, porque siempre va a estar trabajando en un aeropuerto, en un café. Y ayer leí unas recomendaciones para el uso y protección era para temas de datos personales, porque en esta semana estamos en la semana de la protección de datos personales a nivel internacional, y decía, no te conectes a redes públicas. Yo no estoy seguro si eso es una buena recomendación, porque todo el tiempo nos necesitamos conectar a redes públicas y si tu modelo de seguridad no contempla que muchos de tus usuarios se van a tener que reconectar a redes públicas, más bien creo que tu modelado de amenazas no está siendo adecuado porque no estás utilizando cifrado en la autenticación, cifrado en la conexión, cifrado en tus equipos con otros elementos de actualizarlos y algunas otras estrategias. Por lo tanto, más bien habría que identificar que posiblemente ciertas funciones o cierta información nunca debería ser accedido desde una red pública, eso sí, pero hoy las redes públicas y sobre todo a través de mecanismos de cifrado pueden accederse de manera segura para acciones razonablemente con mediano nivel de confidencialidad y eso no quiere decir que no podamos conectarnos. Bien. Y por último, el que haya un reporte de los eventos o incidentes de seguridad y a quién reportarlo. Controles físicos desde el perímetro y como dijimos hace rato, ese perímetro ya no solamente es las paredes y la barda de la oficina, sino el llegar hasta los endpoints. Por eso es que se incorporó esta definición de endpoint, porque hoy el perímetro de la organización acaba en el endpoint y ese endpoint puede ser un celular que está del otro lado del mundo, una computadora que está conectada en un café internet, o una máquina que está en la casa del empleado, pero que al mismo tiempo tiene acceso los hijos, familiares o gente que es ajena a la oficina. Entender los controles físicos de entrada, de salida de información, el aseguramiento de las instalaciones, la seguridad física como tal y el monitoreo contra amenazas externas, por ejemplo, fuegos, sismos, inundaciones o alguna otra. El trabajo en áreas seguras, sí podrá haber información que, digamos, por el nivel de confidencialidad solo podrá ser accedida teniendo y estando físicamente en las instalaciones de la organización y por lo tanto deberá haber medidas extras de seguridad. Las políticas sobre el escritorio limpio, que tiene que ver no solamente con el escritorio de la computadora, sino el no tener papeles mal acomodados que puedan revelar información sensible a alguien que pase solamente por caminar cerca de tu lugar de trabajo. La ubicación e implementación de equipo de protección, el manejo de los medios, de los servicios públicos y que se llevan a cabo con accesos externos, el mantenimiento de los equipos o la disposición y reutilización segura de los equipos cuando se cambian de persona, cuando se desechan o se van a llevar al fin de su vida útil. Varios de estos otra vez serán familiares, pero están reorganizados. Y controles tecnológicos, desde políticas de uso de dispositivos móviles, de gestión de información privilegiada, del manejo de registros, monitoreo de bitácoras, sincronización de relojes,
de programas con utilerías, con elevación de privilegios, de controles en la red, de filtrado de contenido, de gestión de las configuraciones, de uso de cifrado, de codificación segura, de pruebas de seguridad y aceptación en procesos de desarrollo de software. Si se fijan, todos estos se engloban a varios que estaban disgregados por todos los dominios, pero de alguna manera se agrupan los que tienen un componente tecnológico de gestión de las vulnerabilidades técnicas, malware, auditoría técnica a los sistemas de información. De esta manera, entonces, esta primera categorización nos ayuda a tener todos estos controles agrupados de una nueva manera. Pero segundo, algo que me parece muy relevante que hicimos, nos inventamos una manera de poder clasificar los controles de manera dinámica en una organización, porque la forma en la que se publican las normas en papel o en PDF hace que de alguna manera el documento sea estático. Pero ¿qué pasa si yo quiero clasificar los controles no solo por organizacionales de personas, físicos o tecnológicos, sino quiero entender cómo actúan antes, durante o después de un evento? Por lo tanto, creamos algo que le llamamos atributos. Estos atributos que los hicimos hasta con un hashtag diciendo este control es o preventivo o detecta o corrige, o sea, actúa antes, durante o después de los incidentes. Entonces, cada control tiene estos atributos diciendo este control te sirve para antes, para durante o para después. De tal manera que si alguien pasa esto a una base de datos en Excel o hace una búsqueda en el PDF y dice dame todos los controles que sean preventivos, va a poder hacer un filtrado y determinar los controles que en ese momento le parecieron necesarios con ese perfil de control que son para detectar, o aquellos que sirven para actuar después de los incidentes, que son correctivos. Entonces, filtras en la lista y dame aquellos solamente que sean correctivos. Todos estos controles, tanto los organizacionales como de personas, seguramente se darán cuenta, los organizacionales van a ser más preventivos, los de personas van a ser mayormente preventivos, pero no todos. Por ejemplo, el reporte de eventos de seguridad va a actuar después, va a ser de los que hablen como una corrección. Igual los físicos en la mayoría de los casos van a ser preventivos, pero el equipo de protección, si es un equipo contra incendio, que solo actúa cuando el incendio sucede, normalmente será un equipo correctivo. Ahora, no dejar material flamable cerca será preventivo. Entonces, tenemos este tema de clasificar los controles según estos atributos. Y los primeros atributos es en el momento en el que actúa el control, antes, durante o después de los incidentes. Preguntan por ahí si vamos a compartir la presentación. Sí, con gusto, les vamos a mandar el video de esta sesión a los participantes y lo vamos a publicar en las redes sociales. Y una nueva estructura también para el tipo de control según la manera en la que actúa, ya no el tiempo. O sea, a cuál de estos elementos de los tres pilares de la seguridad de la información le ayuda, ya sea porque previene la confidencialidad o protege la integridad o refuerza la disponibilidad. De esta manera, los controles también tienen atributos. Hay controles que pueden tener los tres atributos. Hay controles, por ejemplo, no sé, un contrato con un proveedor puede tener elementos de confidencialidad, elementos de integridad y elementos de disponibilidad. Pero seguramente un respaldo estará más enfocado en la disponibilidad y en algunos casos en la integridad, pero el cifrado de ese respaldo puede estar relacionado con la confidencialidad también. Entonces, entenderlo de esa manera, entender cómo actúan los controles, y estos atributos otra vez funcionan para poder hacer un filtro en una lista y decir, dame puros controles que me ayuden a la disponibilidad, porque mi preocupación más grande en este momento son temas de disponibilidad. Quiero solo los controles que me ayudan a la disponibilidad. Podremos filtrarlos y tomar aquellos que son de esa categoría. O controles que ayudan, por ejemplo, uno de los frameworks más conocidos es el framework de NIST,
o ahora la 27101, que está basado en ese framework, el framework de ciberseguridad del NIST, y la 27101, que establece la manera en la que actúan los controles para identificar, para proteger, para detectar, para responder o para recuperarse de los incidentes. Por lo tanto, también veremos sobre estos conceptos de ciberseguridad, atributos que cada uno de los controles tiene, y entonces podemos decir: tráeme todos los controles que sirvan para la etapa de ciberseguridad de proteger, o tráeme solo aquellos que sirven para responder a los incidentes. Y esto otra vez nos ayudará a tener una mejor estrategia. Y ahora que veamos las últimas láminas, cómo se engarza con la 27001, la 27005 y algunas otras normas. O también sobre las capacidades operativas. Algo de lo que sucede es que podemos tener atributos sobre temas legales, sobre temas de eventos de seguridad, y es más, algo a lo que estamos invitando a la comunidad esta es la primera versión que se publicará con atributos, pero podrá haber alguien que diga: yo me voy a inventar mis propios atributos, y que nos manden comentarios en la nueva versión, o sea, cuando se haga una nueva, o se empiecen a hacer de alguna manera bases de datos de atributos, ya no solamente en un PDF, sino en bases de datos más dinámicas, para poder calificar a los controles por cómo actúan y cómo le ayudan a las organizaciones de una manera muchísimo más ágil. Bien. O hasta cómo actúan sobre dominios de seguridad, por ejemplo, temas de gobernanza o gobernabilidad en el ecosistema, temas de protección, temas de defensa, temas de resiliencia, en cómo están con respecto a las capacidades de la organización para estar preparados ante los incidentes. Entonces, tenemos distintos tipos de atributos que creemos van a poder ayudar a compartirnos a todos maneras de cómo actúa el control, en qué momento y a qué objetivo de la seguridad de la información aporta. Bueno, hasta ahí el tema de los atributos, que me parece uno de los más interesantes y enriquecedores. Y ahora pasaremos al tema de cómo están estructurados los controles. Aquí no hay un cambio tan significativo. Los controles están estructurados prácticamente de la misma manera. O sea, el control tiene un título del control, o sea, su nombre. Luego está la tabla de atributos. Este es el único cambio significativo. No existía la tabla de atributos, o sea, todos los atributos que le son aplicables a ese control, porque ayuda a la confidencialidad, porque es un control preventivo, porque es un control administrativo, porque es un control lógico, porque es un control de gobernabilidad. Luego, la descripción del control, o sea, una definición de cómo opera. Otro de los cambios es que en la versión anterior, a veces esta descripción era muy larga, a veces muy corta, entonces ahora se separó de tal manera que está el control definido y luego una finalidad del control, o sea, ¿para qué te ayuda? Esta finalidad es un para qué. ¿Cuándo querría yo escoger este control? Que está muy ligado a la tabla de atributos, pero de alguna manera de una forma más explicada, la finalidad del control. Y después la orientación, o sea, una guía de cómo poder implementar estos controles en un momento específico, qué consideraciones debemos tomar y qué hacer para implementar esos controles. Es la guía, vamos a llamarle guía de implementación de estos controles. Y por último, alguna otra información que también estaba en la versión anterior, información útil que podría ser incorporada para tomarla como referencia en algún momento cuando se necesite. Esta es la estructura de los controles. Les digo, los dos cambios principales es que hay una tabla nueva de atributos y una finalidad para cada uno de los controles que ya venía desde el control anterior. Y entonces la estructura de atributos, al final vamos a ver anexos en la norma que tiene tablas que nos ayuden a agrupar, como les decía, de manera muy dinámica. Prevemos que después podrá haber más tablas o hasta gente que haga sus propias tabulaciones, pero
de alguna manera se incorporaron tablas para decir, a ver, queremos puros controles que sean relacionados con confidencialidad o puros controles preventivos o puros controles de gobernabilidad o de resiliencia. De esa manera, estas tablas ayudarán a poder tener estas clasificaciones muy dinámicas de controles y que estén englobadas en la manera en la que utilizamos estos controles en el día a día. Y bueno, básicamente, ¿qué controles nuevos hay? 100% nuevos. Varios, ya lo vieron hace rato, se reclasificaron, reordenaron, se les agregó, quitó contenidos, pero nuevos me parecen muy relevantes varios. Inteligencia de amenazas y este modelado de amenazas, creo que es una de las cosas más relevantes que tenemos porque nos ayuda a entender cómo están operando estos controles. En seguridad, entender las amenazas es parte del análisis de riesgos, pero a veces parecía que el análisis de riesgos se quedaba estático en un momento en el tiempo. De esta manera, tener un control permanente de hacer inteligencia de amenazas, hay hasta quien le llama de hacer esta cacería de amenazas, de encontrar cómo actúan, qué motiva a un posible atacante, por dónde están intentando entrar, cuáles son las actividades y vulnerabilidades más recientes, es algo bastante relevante y que creo que ha sido positivo que se haya integrado. Temas para seguridad en la nube también creo que es algo relevante que no estaba en la versión anterior. La preparación de cómo relacionamos continuidad de negocios, sobre todo con temas de tecnologías de información y comunicaciones, para que estemos preparados de cómo la tecnología de información ayuda a la continuidad de negocio y cómo la continuidad de negocio se apalanca de estos temas de tecnología. Temas de monitoreo de la seguridad física, algo que pasaba en la versión anterior es que parecía que la seguridad física era muy pasiva y se agregó este asunto de monitorear la seguridad física sobre las bitácoras de entrada, salida, sobre todo que ahora tanto con bitácoras automatizadas, pero hasta con algo que yo he hecho mucha burla, cuando tú llegas a un edificio y te dicen apúntense en esta lista para que diga que vino, esa lista la mayoría de las veces no sirve para nada más que para que yo pueda saber quiénes otras personas ya llegaron al edificio. Si hay un monitoreo adecuado de esas bitácoras, entonces voy a poder tomar decisiones porque sé que cierta persona no está poniendo datos adecuados, que está poniendo datos falsos, que si tiene un contacto legítimo a quien busca, o poder tomar decisiones después de un incidente de quiénes fueron los que estuvieron en un momento. Y temas sobre gestión de configuraciones para tener líneas base que nos sirvan como una referencia antes, durante o después de incidentes. Temas de eliminación segura de información que no había, estaba englobado en el asunto de la disposición de medios, pero no era muy claro. Ahora está de manera específica la eliminación de información de manera segura. Temas de enmascaramiento de datos para cuando tenemos el almacenamiento, pero en el uso, por ejemplo, en el ejemplo del contact center, no todos los datos necesita verlos. Es común en las tarjetas de crédito, enmascaramos 10 o 12 de los 16 caracteres y solo se ven los últimos 4. Temas de prevención de fugas de datos. Hoy hay tecnologías para esto, pero puede haberse mecanismos automatizados o hasta manuales de prevención de fugas de información basados en reglas de negocio y en monitoreo de actividades. Justamente está muy fuerte el tema del monitoreo y correlacionamiento de actividades que no estaba anteriormente. Y el tema de filtrado de contenido, en particular en la web, y de prácticas de codificación de desarrollo seguro, que antes estaba otra vez medio incluido en el desarrollo y mantenimiento de software, pero no establecido de manera específica como prácticas de codificación segura que nos puedan aportar a la organización. Y el único control que en realidad se eliminó era uno que era de retiro de activos. Les decía, ahora hay uno nuevo de más bien disposición de activos, pero esa nueva disposición es, a lo mejor lo cambié de usuario, a lo mejor lo voy a donar
y no forzosamente es una retirada de los activos, sino entender que lo que tengo que retirar es la información, por eso ahora hay una eliminación de la información y ya no hay propiamente un retiro de activos, sino la disposición de los activos, que también tenía que ver con que sacaran los activos del sitio. Como les decía, pareciera que sacar los activos de la oficina era una excepción y hoy en realidad es la regla. Salimos todos los días con activos de la oficina y por lo tanto más bien hace sentido el entender cómo entran y salen de una manera segura, no solamente que sea retirado con una cosa que era más pasiva. Bien, esto también me ayuda ahora a llevarlo a cabo en conjunto con mi análisis de riesgos, porque si yo puedo ligar el análisis de riesgos a entender que derivado de mi análisis de riesgos me va a decir necesitas reforzar la confidencialidad, pues voy a poder tomar los atributos y los controles que tienen atributos de confidencialidad, o necesitas aquellos activos que te ayuden a limitar la exposición de tus activos, pues vas a poder tomar aquellos controles que actúen de esa manera, o controles que ayuden de manera correctiva después de los eventos. Esto, insisto, ayudará a que el análisis de riesgos pueda estar mucho más integrado a que el análisis de riesgos nos dirá qué tipos de eventos nos pueden afectar y sus consecuencias, y literalmente eso mismo nos dirá, pues si tenemos cosas que no, para nosotros la confidencialidad es muy alta, pues vete a los controles de confidencialidad e impleméntalos con mayor fuerza. Si para ti los temas de disponibilidad son muy relevantes, entonces vete a la lista y toma los controles de disponibilidad. O tienes problemas hoy con la actuación después de los eventos, pues entonces implementa esos controles que actúan en ese momento. O, oye, ya pusiste demasiada esfuerzo después de los eventos, pero sigues teniendo un número muy grande de eventos. Bueno, necesitas controles más preventivos que actúen antes de los eventos para que no sucedan. Y esto ahora llevándolo a la 27001, que uno de los elementos en la 27001 es tener una declaración de aplicabilidad que ha estado históricamente basada en comparar el análisis de riesgos con los controles en el anexo A o en 27002. Me gustaría desmitificar un poco esto, porque en realidad la declaración de aplicabilidad no solamente tiene como fuente el anexo A. Lo primero que tendríamos que hacer es un análisis de riesgos que nos ayuda a determinar qué controles necesitamos y de ahí saldría una lista de cosas que tenemos que hacer como controles. Complementarlo con temas de análisis de impacto a la privacidad, que ya comenté que se agregó aquí, de cuáles eventos pudieran afectar no solo a nosotros como organización, sino a los titulares que usan nuestros servicios o productos o de los cuales procesamos, almacenamos información y que por lo tanto requeriremos nuevos controles referentes derivados del análisis de impacto a la privacidad. También vivimos inmersos en regulaciones, en reglamentos, en leyes o hasta obligaciones contractuales, de tal manera que ahí vendrán plasmados ciertos controles que también tendríamos que implementar porque la ley, la regulación o un contrato nos obliga a tener ciertos controles. Si se fijan, de estos tres ya nos salió una lista que si hoy la hacen mentalmente debería ser una lista bastante cuantiosa de cosas que tenemos que hacer sin haber llegado al anexo A. Lo que debería hacerle en el anexo A y la declaración de aplicabilidad, y si ustedes leen con atención la 27001 cuando refiere a esto, es haz tu análisis de riesgos, revisa tu regulación aplicable. En este caso, yo recomiendo complementala con el análisis de impacto a la privacidad y luego compara esos resultados con el anexo A, de tal manera que veas que no omitiste nada. Es más, yo siempre les digo, el anexo A y esta parte del SOA es un control de seguridad en sí mismo. Como sé que tu análisis de riesgos no va a ser perfecto, como sé que tu análisis de impacto a la privacidad puede no ser perfecto, como sé que se te pudo haber pasado algún control regulatorio, aquí es menos factible, pero podría haberte pasado algo, compárate con esta lista del anexo A y es más, complementala con otras fuentes, ya sea listas de controles del NIST, de PCI o del otro que se te ocurra, o hasta de normas particulares del sector en el que vives.
Si eres una empresa que hace servicios de nube, 27017. Si procesas datos personales, 27701. Si eres una empresa en el sector energético, 27011. Y así hay varias normas sectoriales que pudieran complementar a esto para no haber omitido ningún control. Y ahora sí, de esta manera, tener una lista completa que incluye todo lo que nos puede pegar por el análisis de riesgos, pero también todo lo que ni siquiera consideramos que nos podía pegar, pero que alguien más ya consideró por nosotros y lo puso en estas listas de controles. Bien, pues hasta aquí mi presentación. Me gustaría dejar estos últimos minutos para poder responder algunas de las dudas que nos han hecho y déjenme irlas revisando en la sección de preguntas y respuestas. Una pregunta me parece muy interesante. ¿Va a cambiar la 27001 anexo A? Definitivamente. En cuanto se publique la 27002, seguramente lo que va a suceder es que automáticamente sacaremos una versión emergente o sea, una versión, le llamamos Fast Track de 27001, que actualice el anexo A con los nuevos controles de 27002. Sin embargo, esto siempre tiene un periodo de transición. No quiere decir que a partir de hoy, si hoy se publica la nueva versión de 27001, mañana ya tiene que estar actualizado. Normalmente estos periodos de transición son periodos de transición de 2 años, de tal manera que pensemos, si esta norma se publica en el segundo semestre de este año, voy a decir una fecha, en octubre de 2021, vamos a pensar que la norma de emergencia 27001 se publica en enero o febrero de 2022. Entonces vamos a tener hasta en enero o febrero de 2024 para actualizarnos a esa nueva versión de la norma. Entonces, sí habrá una nueva versión de 27001 y estará disponible seguramente el próximo año. No creo que este. ¿A partir de cuándo entra en vigor estos cambios? Como les dije, a partir de que se publique, es un modelo de referencia a la 27002, a partir de que se publique la nueva 27001, que yo creo que será en el primer semestre del siguiente año, será que se vuelva obligatorio, pero habrá un periodo de 2 años para aplicarlo. Por lo tanto, pues tendremos de aquí al 27024 y por eso quisimos crear este webinar para irlos preparando para esto que viene y tenemos prácticamente 3 años o más para estar en esta preparación. Bien, nos preguntan también si la organización usa la norma vigente, hay problemas en el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Bueno, en realidad siempre lo hubo porque el capítulo 18 de la 27002, en la 27001, en los controles de la 18, incluye el cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales de donde estés, de tu regulación local. Por lo tanto, ya deberíamos considerarlo de por sí, no es algo nuevo. Lo que sucede es que ahora es mucho más específico y aparte hace que sea mucho más fácil integrarlo con otras normas. Hoy, por ejemplo, nosotros certificamos en un solo evento, con una sola auditoría, a una empresa en la norma 27001, al mismo tiempo que en la norma 27701, que es una norma específica para protección de datos personales a nivel internacional y que complementa 27001 para que el sistema de seguridad de información no solamente proteja la información de la organización, sino también los datos personales que maneja. Pero también tenemos el esquema nacional de protección de datos personales de la ley de particulares que tiene reconocimiento del INAI y que en una sola auditoría podemos obtener 3 certificados prácticamente por un precio que no es 3 veces mayor, que ni siquiera es el doble. Significa que el esfuerzo que hacemos para 27001 ya tiene un gran aporte a protección de datos personales y a los temas de privacidad. Entonces, ya estaba ahí desde 27001 en la versión anterior, pero ahora es mucho más fácil integrarlo a estas otras normas como 27017 para la nube, 27018 para protección de datos personales en la nube, 27701 para privacidad y protección de datos personales, pero también para otros sectores.
hay la norma 27799, que es para seguridad de información en el sector salud. Ya decía que es para el sector de generación de energía. Hay otra para servicios financieros. Tenemos varias que están enfocadas en distintos sectores y entonces estos cambios en la norma ayudan a que se integren de una manera más sencilla. Bien. Esta nueva actualización se va a complementar mejor con 27701, definitivamente es un mucho mejor complemento, pero también hay que contemplar que estas normas sectoriales, por ejemplo 27701, cualquiera de las demás que mencioné, tendrán que actualizarse a esta nueva versión de la norma poco a poco, porque algunas de ellas refieren a los controles de cómo estaban en la versión anterior, bueno, en la vigente que tenemos de 2013 de 27002. Por lo tanto, sí también deberán actualizarse las normas sectoriales. Nos preguntan también qué estándares son los que deben contemplar para cumplir con una organización que se certifique en estos temas. Ya les decía yo que el marco de referencia completo para mí sería la sombrilla mayor 27001 complementado con específicamente 27701 para el tema de privacidad y protección de datos y con los esquemas de autorregulación vinculantes certificados que tiene reconocimiento del INAI y por lo tanto valor legal en el marco jurídico mexicano que también certificamos hoy nosotros. Esos tres pilares yo los vería como un esquema integral de cumplimiento en esta materia de seguridad de información, ciberseguridad y protección de datos personales. Por cierto, hablando de temas de ciberseguridad, se está reformando una norma que en lo particular a mí no me gusta mucho cómo está la versión vigente y que de hecho se retiró por eso, la 27032. Va a haber una nueva norma sobre esta norma de controles para la ciberseguridad específicamente. Bien, dice, no me queda claro la diferencia entre incidente normal según 20,000 y un incidente de seguridad. Bueno, es que habrá que regresar a las definiciones. No quisiera ahondar demasiado porque no es una plática de ISO 20,000, pero ISO 20,000 define un incidente y recordarán que ya hay un cambio desde la versión anterior de ISO 20,000 porque separó lo que es un incidente de una solicitud de servicio, porque antes parecía que estaban agrupadas. Pero entonces, un incidente hace algo que afecta o interrumpe un servicio. Pero si afecta o interrumpe un servicio, no forzosamente tiene una afectación en la seguridad de la información, en la ciberseguridad o en la protección de datos personales. Por lo tanto, un incidente de seguridad de información es aquel que sí tiene una afectación directa a la seguridad de información o a la protección de datos personales o a la ciberseguridad. En el caso de los incidentes de ISO 27000, que es para la gestión de servicios, podía ser algo que afectó al servicio, pero que no tiene un impacto en la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la protección de los datos personales, la ciberseguridad en general. Espero haberlo respondido adecuadamente. De todas maneras, está mi correo en la presentación en pantalla. Ya no está en pantalla. Lo voy a poner de nuevo. Está en la pantalla, ahora sí, la presentación. Está mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter. Si alguien tiene dudas, comentarios, quejas, ahí a través de ese medio podremos resolverlas con mayor énfasis. Pregunta a qué se refiere la cadena de custodia. La cadena de custodia es el poder preservar el no repudio de las pruebas y evidencias digitales que se preservan para saber quién, cuándo, cómo, dónde, por qué utilizó, modificó, accedió, copió información. Básicamente a eso se refiere la cadena de custodia. ¿Sugieres entonces, por ejemplo, políticas específicas para usuarios colaboradores? Definitivamente, no solo una, sino varias. Creo que puede haber políticas específicas para el uso de los equipos de cómputo, para el uso del Internet. Ahora que va a estar muy de moda el uso del Internet corporativo para temas personales o el uso de Internet personal para temas corporativos, el uso de los dispositivos personales para temas corporativos. Creo que en muchos de esos casos amerita una política completa que defina cómo utilizar
todo esto de una manera específica. De las contraseñas o de varios otros, definitivamente creo que debe haber varias políticas derivadas de esto. Mencionaban otra pregunta sobre si se va a actualizar el anexo A, sí, ya lo mencioné. ¿Cuál es el número total de controles? Es una pregunta que me hacen a cada rato. Yo no sé por qué eso es un tema relevante. Lo que les puedo decir es que se redujeron. La versión anterior, si no me equivoco, tenía 133 controles o 114 y esta debe tener, híjole, me lo preguntan a cada rato y no me lo he aprendido. Déjenme. Por aquí tenía una presentación que hicimos el otro día en donde sí tenía ese dato. Ahorita se los doy. Bueno, ahorita se los doy. Si no, lo publico en mi cuenta de Twitter en un momento. Lo que les puedo decir es que son menos controles esta vez porque se agruparon y se controlaron. Me parece que son como 4 o 5 menos. Uno de los desafíos más complicados de resolver sobre 27001 es los cruces de responsabilidades entre áreas y con esto habrá una guía más clara de definiciones. Me parece que definitivamente será así. Dice, ¿es necesario que una empresa sea dueña de los equipos de cómputo que ocupan sus colaboradores? No hay un control para ello. Es más, hoy hay varias empresas que utilizan modelos de renta de equipo, lo cual es adecuado, pero lo que necesitamos es que haya responsabilidad sobre la administración de esos equipos. No importa quién es el dueño, lo importante es quién lo administra. Esas preguntas lo que me hacen pensar es que tal vez no estamos pensando en la seguridad de la información, sino en la seguridad del patrimonio de la organización. En este caso, no me importa de quién es la máquina en específico, sino quién la administra, y esto debería estar a cargo de alguien controlado, sobre el cual tiene gobernabilidad la organización, independientemente de quién es el dueño. Es más, hay hasta quien subcontrata la administración de los equipos, está bien, pero que yo pueda poner las reglas, que yo pueda pedir reportes, saber cuándo sucedieron cosas o tomar decisiones. Bien, pues espero haber contestado la mayoría. Si no, lo que voy a hacer es que me pasen por escrito estas preguntas que quedan pendientes y las voy a estar publicando en la cuenta de Twitter con más información y se las vamos a hacer llegar también por correo. Les vamos a mandar la presentación. Yo les agradezco mucho su participación el día de hoy y espero que les haya sido útil lo que platicamos. Muchas gracias y a sus órdenes.